Hola, buenos días. Bueno, como dijo Marcelo, mi nombre es Caterina Ayala y soy parte del Centro de Estudiantes de Obstetricia y me toca presentar al primer expositor del día de hoy, que él es el matrón docente de nuestra universidad, es Antonio Montenegro Gallardo. No sé si está por ahí. Él nos va a presentar sobre las vivencias de la pandemia desde la matronería. Profe, Hola, ¿está ahí? Caterín, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, también. Bueno, primero de todo, darle las gracias por la invitación que me hicieron a participar en esta jornada. Creo que instancias como estas fortalecen nuestra relación como parte de la academia, pero además fortalecen a las profesiones y a cómo se han ido asociando en situaciones que han ido en complejidad ascendente, sin lugar a dudas. ¿Ya? Así que partir agradeciendo por la invitación. No sé si parto de inmediato. Sí, ¿De inmediato? Ya. sí, está Eh, todo. voy a, sí, voy a partir compartiendo mi pantalla. Bien. Bien, entonces el objetivo de esta invitación y por lo cual fui invitado en conjunto con otros colegas fue a discutir cómo nosotros desde la matronería hemos ido viviendo esta realidad de pandemia, cómo nos hemos ido desenvolviendo en un ambiente que es bien hostil en un principio, pero que ha demandado de nosotros como profesión una serie de características que poco a poco hemos ido logrando. Por lo tanto, la pregunta es cómo lo hemos afrontado, cómo se ha vivido la matronería desde esta situación epidemiológica tan particular. Lo que vamos a conversar un poco va a ser quiénes somos como matronería, qué fue lo que nos pasó, darnos cuenta que la reinvención es el camino y finalmente qué es lo que va a venir para nosotros en un futuro. La matronería, cuando elaboramos esta presentación, es muy difícil de definirla desde un punto de vista objetivo. Nosotros, al igual que muchas profesiones de la salud, nos regimos por el Código Sanitario y en parte el Código Sanitario sigue siendo poco claro en los límites del quehacer de muchas profesiones. Y la obstetricia, la matronería no está exento de ello. Sin embargo, partir hablando de la matronería significa partir hablando de una profesión que involucra aspectos de calidad y calidez en la atención de muchas usuarias, principalmente mujeres, acorde los distintos niveles de atención que ofrece nuestro sistema de salud. En la atención primaria, principalmente nuestras labores de promoción y prevención, ¿cierto? Acompañamos principalmente a las mujeres en su proceso preconcepcional, en lo que es la planificación familiar, procesos preconcepcionales, ¿cierto? La preparación hacia un embarazo. Luego afrontamos y acompañamos a la mujer durante el cuidado de su embarazo, durante su gestación, parto y puerperio. Y además, luego del nacimiento de su hijo, lo acompañamos en los primeros 28 días de vida con los controles de su recién nacido, velando y fortaleciendo el lazo afectivo que existe entre ella y su hijo en base a la lactancia y un sinfín de otras características que vamos observando acorde avanza el tiempo. Además, acompañamos a la mujer en su fase climatérica, ¿cierto? En los cuidados que ello significa. Por lo tanto, a través de la mujer nosotros nos hacemos presentes en el ciclo vital completo de ella, pero además de su familia. Somos una profesión que nos tenemos que involucrar mucho en un modelo de salud familiar junto con otros estamentos de manera integrada, ¿cierto? Y siempre compartiendo visiones conjuntas. También, y por lo que más se nos conoce principalmente, es por la participación que tenemos en el proceso final de la gestación, que es el parto, en donde también durante los últimos años hemos tenido que ir aprendiendo a reacomodar paradigmas que durante muchos años la obstetricia y la matronería traía sobre la atención del parto, en donde la misma evidencia nos ha ido demostrando la relevancia del acompañamiento durante este proceso y del permitir además que sea un proceso guiado más que intervenido. Por lo tanto, conceptos como la humanización del parto y el acompañamiento del mismo, empoderando a la mujer en este proceso, han sido eje fundamental también de nuestra profesión, en donde hemos tenido que ir asumiendo distintos roles. También formamos parte del cuidado de la atención de este recién nacido posterior
al nacimiento, en donde podemos tener recién nacidos tanto fisiológicos como algunos recién nacidos que tienen dificultades en su proceso adaptativo en las primeras horas. Por lo tanto, también tenemos que ser garantes no solo de velar por este lazo afectivo que se forma, ¿cierto?, entre la madre, el padre, la persona significativa y su hijo o hija, sino que además velar por la normalidad y lo anormal, y en base a eso también dar solución y cuidado a este proceso tan único que ocurre bajo nuestro cuidado. Pero la matronería no solamente se centra en eso, sino que también nos centramos mucho en la docencia. Nosotros preparamos durante mucho tiempo la formación de futuros profesionales matronas y matrones desde la experiencia clínica, la vivencia en los campos clínicos, pero también a través de la simulación, a través del acompañamiento del estudiante y de su formación, no solo en lo técnico, sino que también en lo humano. Por lo tanto, desde la docencia, que también es donde lo vivo yo, también hay que tratar de transmitir el conocimiento en base muchas veces al ejemplo, muy fomentado en la evidencia, pero también entregando características propias de la profesión como son la calidad y la calidez en la atención. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que durante este año vivimos un terremoto sanitario, ¿cierto? Aparece nuestro ya conocido amigo COVID-19, ¿cierto? En Chile los primeros casos se reportaron en marzo, coincidentemente fue en marzo del 2020 donde la Organización Mundial de la Salud declara al agente etiológico SARS-CoV-2 como el causal de una pandemia a nivel global. E inmediatamente nosotros como matronas y matrones, junto a la sociedad científica, ginecológica y obstétrica que existe en Chile, inmediatamente empezamos a mirar qué historia teníamos nosotros desde la ginecología y la obstetricia y la neonatología con agentes como el coronavirus. Y miramos y nos dimos cuenta que hace un par de décadas atrás se vivieron epidemias que fueron no menores, ¿cierto? Como fue SARS-CoV y MERS-CoV, que aparecieron hace un poco más de una década atrás, que pertenece a esta familia de coronavirus. Y obviamente nosotros como matrones dijimos, ¿qué esperamos nosotros de esta nueva pandemia para nuestras pacientes, nuestras gestantes o las mujeres que se iban a acercar a nuestro cuidado y de las cuales nosotros tenemos que ser garantes del mismo? Efectivamente, no fue auspicioso. El historial en estas epidemias para las mujeres, sobre todo en el embarazo, fue bastante negativo. Hubieron tasas de letalidad cercanas al 18 al 25%, con ocupaciones de días camas UCI, tanto de madre como de recién nacido, muy elevadas. Por lo tanto, inmediatamente nosotros asumimos que en esta pandemia principalmente el grupo de gestantes iba a ser un grupo de alto riesgo. Pero también la sociedad científica se centró en que, o la comunidad científica se centró en que primero teníamos que observar, ser respetuosos con el proceso, pero seguir observando, y acá es donde la evidencia se transforma en un eje fundamental. ¿Para qué? Principalmente para proteger un proceso de atención, pero además para dar seguimiento a aquellas mujeres que durante todo su ciclo vital requieren del acompañamiento durante su vida de profesionales matronas y matrones. ¿Y en qué nos hemos convertido finalmente? Porque esto ha demandado del equipo profesional de matronas y matrones una reconversión en nuestra atención. ¿Y qué nos ha costado eso también? ¿Qué es lo que ha significado desde el punto de vista físico, emocional, ¿cierto? De la relación nuestra con la comunidad. Ha sido un cambio enorme y que también probablemente en algún momento pueda traer ciertas consecuencias. Por lo tanto, nos dimos cuenta que la reinvención era el camino. Y acá es donde los distintos niveles se tuvieron que reinventar y reconvertir su atención con la premisa principal de que no podíamos dejar de lado el acompañamiento a la mujer durante todo su proceso vital. La atención primaria se transformó en un agente prioritario de atención, en donde obviamente el control prenatal pasó a ser la actividad que más relevancia tenía y la que menos se debía proteger. Pero no es de lo único que requieren las mujeres que trabajan con nosotros, sino que también, además del acompañamiento posterior al parto y finalmente de lo que significa la planificación familiar, la consulta ginecológica o los cuidados en el climaterio. Por lo tanto,
salimos un poco más de lo que ya la matronería había salido de su box de atención y comenzamos con los cuidados, ¿cierto?, a domicilio. Hay muchas colegas que hoy en día están haciendo controles prenatales a domicilio con todos los elementos de protección personal. En cuanto a realidades en otros países donde los programas de inmunización se trasladaron hacia las casas, tratando de disminuir los tiempos de hospitalización de las mujeres y de sus recién nacidos en hospitales. La reconversión de pabellones también significó disminuir las cirugías de causa ginecológica que eran programadas. Por lo tanto, se priorizó todo el sistema de atención. Y algo muy relevante es que se le dio importancia a la telemedicina como una herramienta para no mantener tanto alejamiento con la población a cargo. ¿Ya? Sabemos que eso es una limitancia, obviamente, por características técnicas, pero también es importante entender de que muchas de las mujeres que requieren de nuestro cuidado y necesitan de esta atención tienen herramientas que les permitiría acercarse a nosotros y nosotros a ellos. Y esa ha sido una de las herramientas. Incluso la telemedicina entre niveles, nivel secundario y primario, para atención, por ejemplo, de embarazos de alto riesgo o de situaciones clínicas que involucran a las mujeres y que requieren mucho más seguimiento. A nivel terciario y en la atención del parto, obviamente hubo una reconversión general, y acá ocurrió algo bien interesante desde la obstetricia que yo creo que como comunidad científica universitaria podríamos abordar, es que las mujeres embarazadas que ingresaron o ingresan en trabajo de parto hoy en día están siendo tamizadas con PCR para COVID-19, por lo tanto, todas las mujeres están siendo diagnosticadas como positivas o negativas al momento de ingreso al parto. ¿Por qué digo esto es relevante? Porque a lo mejor esta información se podría ir extrapolando, obviamente, hacia la población en general, que es algo que ya varios médicos ginecólogos, expertos en epidemiología han intentado hacer, y en donde han intentado demostrar además el porcentaje de población portadora que es asintomática, extrapolando datos desde las gestantes que se presentan a su trabajo de parto. Y acá también ha habido un gran dilema. ¿Qué significa enfrentar un parto en esta pandemia y cómo nosotros hemos tenido que también defender un modelo de acompañamiento que está fundamentado desde la evidencia, que lo fundamenta la Organización Mundial de la Salud y que obviamente nos cuesta mucho implementar en algunos lados, y que esta pandemia viene y lo pone en juego finalmente, y donde hemos tenido que fortalecer aún más la intención del lazo y el vínculo entre la madre, la persona significativa que participa en el parto, y su hijo o hija. Hoy en día lo que se está haciendo es que incluso en algunos lugares están tamizando a los acompañantes que les permita participar en el proceso, y según los protocolos que se entregaron desde el Ministerio de Salud, idealmente puede participar un acompañante siempre y cuando no hayan sospechas de contagio tanto de la madre o del acompañante, y si la madre es portadora, no puede contar con la compañía, y al momento del parto se cuenta con una serie de precauciones para el recién nacido. Y acá las precauciones pueden ser un poquitito jocosas, como por ejemplo ver a niños con escudos faciales. Esta es una experiencia que se vivió en Taiwán, y en donde también se ha intentado proteger al recién nacido del contagio, ¿cierto?, materno. Acá también vino la discusión de la lactancia materna, si la lactancia materna era una actividad que predisponía al contagio desde la madre portadora hacia el recién nacido. Se demostró que tomando las precauciones y ocupando los elementos de protección personal pertinentes, se podía establecer, al menos en los primeros 14 días, la lactancia materna sin ninguna complicación, y obviamente observando a la madre, al comportamiento natural de la enfermedad y a su hijo. Pero también han habido experiencias que son bien novedosas y positivas, que han nacido además de la matronería y de los equipos que trabajan en neonatología, que son como se ve en la imagen ahí, el contacto a distancia que puede existir entre la madre y su recién nacido. Hay una experiencia del Hospital Clínico San Borja Herrerán que es muy bonita, en donde se están traspasando videos, y no solamente eso, sino que además testimonios de madres que están lejos de sus hijos por el esquema de visitas que tienen los servicios de neonatología en esta pandemia. Por lo tanto, ha significado un gran proceso energético de parte de la matronería tratar de evitar que este vínculo se desvanezca producto de la distancia. Acá hay una pequeña prueba de ello. Esta es una publicación que se hizo en un diario nacional, en donde habla sobre la transformación que esta pandemia ha hecho al proceso del nacimiento.
imágenes como, por ejemplo, recién nacidos con escudos faciales, ¿cierto? O como el personal de salud ha tenido que establecer protocolos de uso de elementos de protección personal para un proceso fisiológico. Recordemos que el nacimiento, el parto, es un proceso fisiológico que ocurre en el nivel terciario. Y cómo evitar perder la calidez en la atención, el poder ver el cara a cara, ¿cierto?, a nuestras gestantes, a nuestras usuarias, a raíz de todo este armatoste de elementos de protección personal, y no dejar de lado nuestra característica, que es atender, ¿cierto?, entregar o cuidar o velar el proceso del nacer de manera responsable, pero además de manera cálida, no perder ese contacto físico con nuestras gestantes. Entonces, todo lo que he ido mencionando, además de lo que vamos a ver ahora, que es cómo se ha transformado la docencia también, desde la matronería a distancia, no hace más que aumentar, y si lo pudiéramos caracterizar de alguna manera, esta adaptabilidad también ha generado mucha tensión a nivel de la atención de los profesionales matronas y matrones, que siento que hemos podido dar el ancho, hemos tenido que aprender a adaptarnos a un montón de cosas, pero también ha sido importante qué pasa con nosotros como personas, más allá de la matrona o del matrón. Nada de eso está documentado, pero evidentemente va a ser sujeto de interés claramente la rotación de personal, los descansos por enfermedades, ¿cierto?, asociadas a la atención. Probablemente eso sería muy interesante documentar a futuro. Como les decía, la docencia también se ha tenido que transformar, y como un mecanismo válido de la atención, de la entrega del conocimiento, y cómo buscar desde el estudiante también que esta nueva modalidad sea válida para ellos también. Entonces, también ha generado cierto desgaste en una profesión que, al igual que todas las profesiones de la salud, requiere del contacto visual, del enseñar algo de manera presencial, y tener que hacerlo desde la virtualidad ha sido también un tremendo desafío para nosotros. Probablemente para todas las carreras de la salud lo ha sido de igual manera. ¿Qué es lo que viene para nosotros? Desconocido, absolutamente. Es una incertidumbre que obviamente es transversal a la realidad, no solamente a nivel sanitario, sino que a nivel de nuestra sociedad. Por lo pronto, las premisas, yo creo que lo que más se ha repetido y lo que pudimos discutir nosotros, que lo que más se repite en nuestra profesión, es la intención la intención principal de la protección en la atención y en el cuidado de la mujer y su familia a través de todo el ciclo vital. De nuestra parte, como matronas y matrones, ser parte de la solución, desde la gestión de evidencia, desde la preparación, desde la adaptación en sí, y además entender que estamos viviendo una nueva realidad y que no podemos dejar de formarnos en ella, y esto no solamente para el pregrado o el posgrado, sino que para la realidad actual. O sea, para matronas y matrones de atención clínica, la formación constante nos tiene que ir ayudando a seguir entendiendo este proceso, y nunca dejar de protegernos. Y acá el protegernos es bien destacado porque habla de la protección no solo a nivel de la prevención del contagio, sino de la protección también a nivel familiar, las relaciones interpersonales, mi salud mental o la salud mental de los profesionales que estamos trabajando en esta pandemia. Por lo tanto, no deja de ser, e insisto, no deja de ser importante eso, no solamente para nosotros como profesión, sino que de manera transversal a todas las profesiones que participamos en la atención de personas. Para finalizar, me gustaría compartir esto. Esto salió publicado el 14 de julio, la semana pasada, el día martes. Es un reporte de caso que publicó la revista Nature sobre un caso en Francia, en donde hasta el momento no existía ninguna evidencia de transmisión vertical de la madre al recién nacido a través de la vía transplacentaria. Y la revista Nature comparte esta experiencia, este caso, estudiado desde la biohistoquímica, estudiado desde cultivos, PCR seriadas, con cuidados bien específicos, en donde demostraría un primer caso de transmisión materno-fetal. ¿Y qué quiero contar con esto? Quiero contar que día a día vamos entendiendo nuevos procesos, van pasando cosas nuevas. Y esos procesos, esas cosas nuevas que van ocurriendo, finalmente nos invitan a ser garantes de una atención profesionalizada, de calidad,
con calidez la atención, pero sin perder de vista que en esta realidad tenemos que ir constantemente adecuándonos, estudiando, preparándonos y viendo qué es lo que la evidencia nos va entregando y cómo discriminar la buena y la mala evidencia. Eso también es importante. Por el momento estamos así, protegiendo un abdomen grávido con una mascarilla, nuestras vidas en base a una mascarilla y a un montón de medidas, pero sin embargo pretendemos que esto sea transitorio. Volveremos en algún momento a vernos las caras, a tocarnos de manera normal o sana, pero por el momento actividades como esta, y vuelvo a insistir, nos fortalecen como equipo y tenemos que mantenerlas idealmente en el tiempo. Eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, profe. Bueno, ahora vamos a la ronda de preguntas. Tenemos varias en el chat, así que voy a empezar a leerlas. Dice, Fabiola pregunta, ¿se han registrado casos de neonatos con COVID? Y de ser así, ¿cómo se manifiesta esta patología en ellos? La verdad es que en neonatos la evidencia ha demostrado que obviamente han habido casos, pero ninguno de ellos hasta ahora había logrado ser demostrado como transmisión vertical. Lo que se logró evidenciar últimamente ha sido todo un hecho especial, porque fue un caso de una mujer de una gestación de tercer trimestre que presentó el cuadro severo de infección por COVID, en donde este recién nacido aparentemente se contagia y desarrolla una reacción inflamatoria sistémica fetal por traspaso de factores inflamatorios a través de la placenta, aparte de restos virales que también se pudieron pesquisar en los estudios. Los contagios en recién nacido básicamente han sido por transmisión materna o por brotes epidémicos que han aparecido, brotes en los centros de atención. Principalmente se comporta desde su complicación básicamente con cuadros respiratorios muy similares a los distrés respiratorios adaptativos del recién nacido, en donde los protocolos que se han establecido desde la neonatología principalmente van o apuntan a que al aparecer estos síntomas, estos signos de distrés respiratorio, tienen que realizarse exámenes de pesquisa como son el hisopado nasofaringeo, ¿cierto? Y la toma de inmunoglobulina acorde avanza el tiempo para confirmar el diagnóstico, ¿ya? Por lo tanto, lo que habría que estar de manera más certera atentos son a los signos de distrés respiratorio, y el manejo básico se ha dado principalmente, al igual que en la madre, con esquemas de tratamiento antibiótico, el uso de algunas drogas coadyuvantes como corticoides, etcétera, que han mejorado el pronóstico de estos recién nacidos, y por suerte la letalidad en este grupo etario es casi inexistente. Otra pregunta, dice, profe, si en las instituciones que no han suspendido el acompañamiento se ha demostrado que no ha habido un aumento en los contagios, ¿por qué cree usted que hay otros servicios de salud que han impedido algo tan fundamental? Yo podría dar una explicación a eso desde el punto de vista de la atención pública-privada, porque siempre se ha catalogado la atención privada como ser un grupo donde muchas de estas garantías se tratan de pasar por alto, básicamente por cómo se comportan. La visión que tienen de la atención a nivel cerrado en el sector privado es distinta al sector público. Sin embargo, en un reporte que hizo el Observatorio de Violencia Obstétrica hace un par de semanas atrás, tanto centros de atención público y privado de los que permiten el acompañamiento, y no solo eso, sino que el apego posparto en este contexto de pandemia, son tanto del sector público como privado. Yo creo que es un poco la falta de iniciativa, de seguridad en la atención, de seguridad en los propios procesos y de sustento en la evidencia. Yo creo que si hay algo que podríamos fortalecer desde la matronería es cómo nosotros mismos generamos evidencia para sustentar la atención en procesos tan fisiológicos como son el parto, y donde varias organizaciones internacionales han dicho que la evidencia es mucho más fuerte en el acompañamiento durante el proceso que en los riesgos o beneficios que podría tener en un contexto de pandemia, cuando no existe sospecha de ser portador tanto la madre o el acompañante y posteriormente el recién nacido. Yo creo que es un poco una mezcla entre temor, pero además de falta de sustento
científico en el quehacer que se cumple en estos lugares donde no se está permitiendo el contacto permanente. Otra pregunta. ¿Cuál es el manejo de una mujer con COVID positiva asintomática en trabajo de parto? ¿Asintomática? Sí, asintomática. Principalmente en trabajo de parto no ha habido ningún cambio en los esquemas del manejo del trabajo de parto. Incluso en mujeres asintomáticas tampoco la inducción del trabajo de parto a ciertas semanas o la programación de interrupción por vía alta, por cesárea, a causa de esta situación, han sido una gran determinante. Principalmente siguen siendo las causas obstétricas las que determinan la interrupción del embarazo o el curso de cómo se va a dar fin, si va a ser una inducción o si se dejan evolucionar de manera espontánea. Al momento del trabajo de parto, lo que sí se establecen los protocolos de cada centro de atención, en donde se establecen los elementos de protección personal. Si la madre es portadora asintomática, el personal que se hace cargo de ese proceso se va haciendo único y exclusivo a esa paciente en relación uno a uno, intentando rotar para evitar tanto tiempo de exposición. Lo que sugiere la evidencia es cada 2 horas ir rotando entre matrona o matrón en su rol de atención, al igual que el equipo técnico. Y finalmente, al momento del parto, lo que sí se hace es que al momento del nacimiento se evita en primera instancia el contacto piel a piel, tratando de establecer primero las barreras necesarias para que la madre pueda tomar a su recién nacido. Y en cuanto al alojamiento, no hay nada que contraindique el alojamiento conjunto, que eso sí se puede dar en lugares donde hay habitaciones individuales para las puérperas. En el caso de hospitales, se segmentan en ciertos espacios físicos con barreras para evitar el contagio en el mismo espacio físico con otras puérperas, pero sin dejar de lado el contacto con el recién nacido. O sea, no se suprime la lactancia, el contacto se mantiene, procurando mantener el uso de escudo facial, mascarilla, el lavado de mano constante, ¿cierto? Y con eso evitando el traspaso al recién nacido. Nada ha cambiado mucho. El tema es que mucho lo hemos cambiado nosotros por lo que mencionábamos en la pregunta anterior, por el temor que existe al contagio de la madre al recién nacido, que desde la evidencia no debería estar muy fundado. Si es que uno establece protocolos y educa también a las gestantes a prevenir el contagio, porque después esta puérpera se va a su casa con su recién nacido y tiene que continuar con estos cuidados. Evitar también las visitas, que también es un proceso bien difícil. La mayoría de la familia quiere acompañar en el proceso, pero cuesta. Por lo tanto, no es mucho lo que cambia. Somos nosotros como los que tenemos que cambiar un poco esa visión. Preguntan, si una madre es COVID positivo, ¿podría lactar a su bebé? Catherine, sabes que te escuché súper cortado. Ay, perdón, debe ser mi internet. Sí, no te escuché muy bien. Dice, si una madre es COVID positivo, ¿podría lactar a su bebé sin contagiarlo a través de la leche materna? Sí. No hay evidencia que demuestre que la leche materna permite el contagio de la madre al recién nacido. Los casos de contagio de recién nacido por trazabilidad han sido por mala adecuación de la técnica del uso de elementos de protección personal de la madre o de quienes rodean el proceso, que sí son portadores y contagian al recién nacido. Pero la lactancia materna no se ha suprimido en esta realidad en presencia de COVID-19. Preguntan también, ¿se utiliza la cesárea como una medida preventiva cuando la mujer es COVID positivo? Si la pregunta es si se usa, yo hasta el momento, y de lo que he podido conversar con mis colegas, no he escuchado casos de que la cesárea sea una medida para prevenir complicaciones de la patología de base que sería el contagio por COVID. Lo que sí han habido casos de madres con respuestas inflamatorias sistémicas que son bien agresivas, en donde se ha tenido que interrumpir el embarazo para poder dar continuidad en cuidados más avanzados en la madre, en mujeres que caen en ventilación mecánica, pero principalmente no hay un corte tampoco para decir de esta semana adelante podemos interrumpir. Esperemos que las tasas de cesárea no aumenten a causa de esta pandemia, a pesar de que
Si tuviéramos que dar algunos argumentos, probablemente una hipótesis sería esperar un aumento en la tasa de cesárea. Esperemos que no sea el caso, pero ojalá se entienda que la vía alta para prevenir complicaciones en esta situación no tiene ningún beneficio a corto ni mucho menos a largo plazo. Ya, y por último, en honor al tiempo, va a ser la última pregunta y las otras se las haremos llegar Por correo, ningún por problema. mail para que las pueda responder, porque igual quedan bastantes. La última pregunta dice, ¿cómo ha afectado la pandemia y cuarentena la asistencia a controles prenatales? La verdad, de manera bien compleja. Algunos servicios algunos centros de atención primaria están realizando control prenatal, tomando los resguardos y las medidas al ingreso y a la salida de los centros de atención, con flujos de ingreso y flujos de salida de los pacientes. Hay centros de atención primaria que establecieron actividades prioritarias y dentro de los equipos de matronas y matrones establecieron que una de las más prioritarias era el control prenatal. Ha afectado porque obviamente el rendimiento de matronas y matrones se ha modificado, porque las consultas también han aumentado. No hay que olvidar que también nos hacemos cargo de la planificación familiar y el control de pacientes ginecológicas y en periodo de climaterio. Ha afectado también por la logística de lo que significa el control prenatal, el número de controles prenatales, por lo tanto, la concentración de controles, que es el número de controles prenatales, ha bajado, y el control prenatal también se transforma en una actividad que no solamente se realiza de manera muy vigilada en centros de atención primaria, sino que también se ha sacado un poco del centro de atención primaria y hay muchas matronas y matrones que están realizando controles a domicilio. Ellos procurando el uso de elementos de protección personal de manera muy aplicada y muy cuidadosa. No han habido reportes de casos de contagio de profesionales o de personal o de población producto de este tipo de atención, por lo tanto ha sido bastante efectivo. Y en el fondo, la disminución del número de controles prenatales se ha reducido a lo netamente, a lo estrictamente necesario, al número necesario de controles. Eso es principalmente lo que se ha afectado en el control prenatal. Las garantías sociales se mantienen, ¿cierto? La asignación familiar que se entrega al quinto mes se sigue entregando, las licencias prenatales se siguen entregando, la entrega de suplementos vitamínicos, las fórmulas lácteas para las madres también se siguen entregando. Se ha intentado proteger ese proceso de manera bien acuciosa. Pero también, y con esto también quiero cerrar, no ha sido fácil para nosotros como profesionales adaptarnos a esto, y también sería interesante documentar qué es lo que ha ido pasando con nosotros. Yo sé que en pregrado, en una asignatura de cuarto año, se hizo una investigación sobre la vivencia de profesionales matronas y matrones en pandemia. Probablemente seguir por esa línea nos va a entregar un poquitito más de conocimiento sobre el tema. Así que solamente quiero agradecer y dejar invitadas a las personas que están presenciando esta presentación a que, si les interesa la investigación, embarquémonos en eso y busquemos respuestas a muchas preguntas que son interesantes y que solo la evidencia nos puede responder. Eso. Agradecerle a usted, profe, por la disposición y por la buena presentación, resumir bastante en poco tiempo. Sí. Sí. Así que agradecerle a usted por aceptar la invitación que le realizamos. Muy bien, muchas gracias.